Muy buenas tardes, estimados alumnos, alumnas. Vamos a dar inicio a nuestra charla magistral, Macroeconomía en Acción. En esta oportunidad hemos invitado a un distinguido colega, José Carlos Saavedra. Voy a hacer una breve reseña de sus antecedentes académicos y profesionales, que son de primera. Y la dinámica va a ser la siguiente. Luego de esta breve introducción, José Carlos nos va a hacer una presentación de alrededor de 45 minutos. Después voy a hacer yo algunos comentarios y luego vamos a darle la oportunidad a varios de ustedes para que hagan preguntas al expositor. Y con eso debemos cerrar la actividad máximo 10 para las 3. José Carlos Saavedra ha estudiado Economía en la Pontificia Universidad Católica del Perú y tiene una maestría en Economía en NYU, la Universidad de Nueva York, y ha sido funcionario del Banco Central de Reserva y hace más o menos 10 años se desempeña como economista senior en Apoyo Consultoría, que es uno de nuestros principales empleadores, diría yo, para los economistas formados aquí en la UP. Y actualmente José Carlos es el jefe de análisis macroeconómico de Apoyo Consultoría y como tal está muy actualizado en cómo le va la economía peruana, y lo que les va a mostrar aquí es cómo lo que aprendemos en nuestras clases se usa en el día a día para monitorear y proyectar cómo le va la economía peruana, información que es útil no solo para los que hacen política económica en el país, sino para los empresarios, los analistas, los bancos de inversión y todo aquel que tiene que ver con la economía peruana. Démosle la bienvenida a José Carlos con un fuerte aplauso. En primer lugar, quería agradecerle a Gustavo por permitirme compartir con ustedes cómo es que hacemos en la oficina análisis macroeconómico. Además, es bastante importante que explique cómo es que desde el mundo de la consultoría se hace este análisis, sobre todo ustedes, porque de hecho, haciendo cuentas hoy día, me he dado cuenta que en mi equipo más del 70% son de la Pacífico. Entonces, probablemente alguno de ustedes va, muy probablemente, a venir a trabajar conmigo en un momento. Entonces, esto ya es como una inducción al trabajo que hacemos. Además de eso, quise, en vez de hacer una revisión extensiva del análisis de la economía ahora, concentrarme en algo bien puntual, que es cómo utilizamos la macroeconomía y lo que ustedes están aprendiendo para un fenómeno específico, que es el choque externo que estamos enfrentando ahora. Hay muchas cosas que se pueden analizar, pero yo quería concentrarme en esto. Pero siempre, como dije anteriormente, desde el punto de vista del análisis macroeconómico en el mundo de la consultoría, que es particular. Uno puede hacer análisis macroeconómico de la academia, análisis macroeconómico en el Banco Central o en otros lugares, que es algo distinto. El hacer análisis macroeconómico de la consultoría es particular porque nosotros hacemos el análisis de forma tal que sirva para tomar decisiones. ¿Y por quiénes? ¿Decisiones de quiénes? De empresarios. Los empresarios son nuestros clientes, las empresas son nuestros clientes y utilizan la información que nosotros hacemos para tomar decisiones. ¿Qué herramientas usamos para eso? Usamos básicamente tres fuentes de herramientas. Primero, y la más importante probablemente, la teoría, es lo que ustedes están aprendiendo ahora. Dos, el contraste con la realidad, ¿no? Los datos estadísticos. Una teoría puede servir muy bien para una realidad y no para otra. El Perú tiene particularidades que hacen que ciertas teorías sean más aplicables que otras. Entender bien la economía peruana, conocerla bien, es bien importante por eso. Y los métodos cuantitativos también para poder analizar causalidades, ¿no? Entiendo que, no sé si ustedes, creo que no han llevado todavía econometría, pero ahí van a entender
esto. No van a utilizar métodos estadísticos, matemáticos para ver cómo decir esto causa esto, o si esto sucede se puede esperar tal o cual cosa. ¿Qué hacemos entonces? Utilizamos esto para el análisis, ese análisis macro para la toma de decisiones. ¿Qué tipo de decisiones toman las empresas en función al análisis que hacemos? Por ejemplo, una empresa puede decidir si dependiendo del crecimiento económico que se viene o dependiendo de las perspectivas de crecimiento es necesario invertir para ampliar su tamaño de planta o no. O por el contrario, si es necesario achicarlo, o sea, achicarse, o reducir costos, reducir personal. Eso por un lado. Por otro lado, de acuerdo al contexto económico, una empresa puede decidir si es que el mercado viene duro, el consumo viene débil, las familias están mal, si es que voy a llenar el verano de promociones y descuentos. Algunos de ustedes seguramente han visto descuentos este verano. Decisiones de ese tipo, ¿no? Entonces es un análisis que se orienta a algo y de hecho, como nosotros lo llamamos, es un análisis que tiene que agregar valor, porque alguien tiene que estar dispuesto a pagar por eso, ¿no? Si no agrega valor, no se paga por eso. ¿Qué agentes analizamos? Empresas, gobierno y familias. Y en este caso particular, como mencioné, voy a hacer el análisis del choque externo 2013-2016. De hecho, para los que están ahorita en el equipo de apoyo a consultoría, en mi equipo, es un lujo porque un choque así de este tamaño no se ven en 50 años. Entonces, por más que sea triste ver la economía siendo golpeada por un golpe a nivel académico, intelectual, es bien rico, ¿no? Porque uno puede analizar algo que otros solamente van a verlo en el libro de historia, ¿no? ¿De qué vamos a hablar? ¿De qué tipo de choque vamos a hablar? En realidad son varios choques, ¿no? Que se han juntado. El primero es el de retiro del estímulo monetario de Estados Unidos. Estados Unidos durante mucho tiempo ha estado llenando al mundo de liquidez en dólares y ha estado generando tasas de interés de financiamiento bastante bajas. Entonces, en el modelo macro, economía abierta, tenemos una tasa de interés internacional bien baja. Este gráfico de la izquierda lo que muestra es el tamaño de la economía, el tamaño de la cantidad de dinero en la economía de Estados Unidos, y la verdad es que lo que ha pasado ha sido impresionante en los últimos años. Acá es solamente un gráfico, pero cuando uno lo ve en la vida real, si ustedes se fijan en los niveles, es de la cantidad de dinero que había en Estados Unidos en este año, póngale 1000, vean qué rápido se duplicó. Eso es algo que en el libro de texto es casi un ejercicio solamente intelectual, ¿no? ¿Qué pasa si la cantidad de dinero se duplica en la economía? Y uno analiza. Bueno, eso pasó en la vida real. Se duplicó acá y luego, como ven más adelante, se ha seguido creciendo hasta estos niveles. ¿A qué nos referimos con retiro de estímulo monetario? Que esa cantidad de dinero ya no ha seguido aumentando y que además el Banco Central de Estados Unidos, la Reserva Federal, la que determina la tasa de interés de referencia, pasa de niveles de tasa de interés mínimos históricos muy cercanos a cero y empieza a aumentarla. Ese cambio de timón es algo que ha generado un gran cambio para todos los países emergentes. Uno puede ver esto y uno dice, ¿tanto puede reaccionar la economía? Sí, porque se anticipa un aumento acá, aumenta el costo de financiamiento, eso cambia los flujos de capitales en el mundo de países emergentes hacia países avanzados y genera todo lo que voy a decir más adelante. Eso por el lado de Estados Unidos. Por el lado de China, China fue protagonista en el crecimiento mundial, China es el segundo país más grande del mundo y ha crecido fuertemente en los últimos años. Es una gran noticia, una noticia muy positiva, pero ha venido creciendo sobre la base de dos factores. Aumento de deuda, desproporcionado, y como todo es manejado por el Estado, con inversiones absolutamente ineficientes que ha generado exceso de capacidad productiva en varias industrias. Entonces, una empresa típica en China tiene para producir 1000, ¿y cuánto produce? 200. ¿No? Es un uso ineficiente de los recursos generado por un intervencionismo excesivo del Estado. Cuando uno tiene una economía que crece sobre la base de deuda y con exceso de capacidad, tiene que haber un acomodo y una desaceleración posterior. Eso es cantado. Y lo que vemos ahora es eso. La inversión empieza a crecer menos. Este es el crecimiento de la inversión en China. Crecía alto, ahora crece menos.
Y también nos afecta a nosotros de manera particular porque el cobre es un insumo de la inversión. Si la inversión se desacelera, si se construyen menos edificios, se necesitan menos alambres, por ejemplo, menos estructuras, el cobre se hace menos necesario y eso explica que la demanda de cobre también esté cayendo. Este es el principal canal a través del cual China nos afecta. Demanda menos cobre, demanda menos commodities, los precios de los commodities bajan. Y luego voy a explicar por qué eso es importante para nosotros. Solamente un dato, acá abajo medio escondido, el precio del cobre ha pasado de 4 a 2. Es como, imagínense, ustedes venden algo y el precio de ese algo se reduce a la mitad. Genera problemas, ¿no es cierto? Y además, eso también tiene impactos sobre la economía de América Latina, sobre nuestros vecinos y sobre nosotros mismos. ¿Por qué? Porque América Latina está muy expuesta a estos dos choques que he mencionado. ¿Por qué está expuesta? Porque buena parte de las exportaciones de los países de la región son commodities. Dije, choque China, menor precio de commodities. ¿Qué pasa si es que, como en Venezuela, el 95% de las exportaciones es commodities, petróleo en este caso? Si el precio se reduce a la mitad, entonces tus exportaciones, básicamente por precio, efecto precio, se reduce a la mitad. Menos entrada de dólares y eso genera problemas. En Perú, es 70%, por encima de lo que sucede en Ecuador, Chile, Brasil. Yo soy en exposición a este choque. ¿Eso qué ha generado? Que el PBI, el crecimiento de la actividad económica en Sudamérica, en América Latina en particular, se ha debilitado en los últimos años. Vean, tasa de crecimiento de 6%, años maravillosos, y ahora América Latina y Sudamérica en particular está en recesión. Está cayendo la actividad económica en Sudamérica. Eso es el choque. Dije, ¿qué herramientas tenemos para analizar el choque? Primero, teoría económica. ¿Qué nos dice la teoría económica? Si es que Estados Unidos normaliza su política monetaria, en el modelo uno tiene un aumento de la tasa de interés internacional, aumento del costo de financiamiento externo. China se desacelera, ¿qué impacto tiene? Un menor precio de nuestras exportaciones, ¿no? Lo que vendemos vale menos. ¿Qué impacto tiene eso? Arriba pueden ver menores flujos de capitales hacia economías emergentes, porque si sube la tasa de interés en dólares, los portafolios en dólares se vuelven más rentables, los portafolios en soles se vuelven menos rentables y uno como inversionista quiere rentabilidad, así que en vez de tener mi dinero en Perú o en América Latina, me voy hacia Estados Unidos. Salida de capitales. China se acelera, ¿qué impacto tiene eso? Tiene impacto sobre el valor de las exportaciones. Eso a su vez, como ya mencioné, tiene un impacto en América Latina por la exposición que ya describí. Menor demanda por exportaciones, no solamente menor precio, sino menor Q, ¿no? Menor volumen de exportaciones. Hay que recordar que América Latina, Perú, le vende el 40% de sus exportaciones industriales, ¿no? Es importante. Entonces, si es que mi cliente América Latina está en recesión, efecto ingreso negativo, eso me genera menores ventas. Al final, dependiendo del modelo que estén utilizando, esto va a generar menor oferta de dólares. Menor oferta de dólares, ¿qué quiere decir? Bien, piensen en el dólar como un bien cualquiera. Si hay menor oferta de dólares y se vuelve más escaso, vale más, ¿no es cierto? Entonces el tipo de cambio sube, costo de financiamiento aumenta, el PBI se ve afectado y el empleo se ve afectado. Eso es lo que nos dice la teoría, pero como dije anteriormente, tenemos que ver si es que los datos respaldan eso, ¿no? ¿Qué dicen los datos? Ese es el segundo bloque que mencioné, sobre el impacto del choque externo. Entonces, quiero analizar ahora el tamaño del choque externo 2013-2015. Ha sido un golpe espectacular. Acá mis analistas son fanáticos de Rocky, así que me han puesto una foto de Rocky. Es un golpe en las costillas muy fuerte el choque externo. ¿Cómo se puede contabilizar? Por ejemplo, uno puede medir, dije, ¿qué pasa si medimos cuántos dólares menos entran en la economía por la caída de precio de los metales? Hagamos el cálculo y son, por la caída fuerte, 17.000 millones de dólares menos de entrada a la economía. Es un montón de plata. Menor inversión financiera. Dije esto de si sube la tasa de interés, los inversionistas de portafolio financieros van a querer buscar rentabilidad y se van del Perú. Contabilicemos eso. Menos 8.000 millones de dólares. Menor perspectiva de crecimiento.
eso afecta la inversión extranjera directa, menos 7.500 millones de dólares. Exportaciones industriales a Sudamérica principalmente, ya les conté el impacto que tiene el choque sobre Sudamérica, menos 2.500 millones de dólares. Uno suma eso, son 35.000 millones de dólares, equivalentes a casi el 20% del PBI. Un golpe muy potente, muy fuerte, más fuerte del que ha habido en otros eventos de choques externos en el pasado. Esos son los datos. ¿Qué dicen los métodos cuantitativos? Entiendo que ustedes todavía no han aprendido o han desarrollado econometría, pero hay métodos que nos permiten separar de la variabilidad del PBI cuánto se explica por un factor o por otro factor, ¿no? Ese es un método que ustedes van a aprender muy bien. Cuando uno ve esos métodos cuantitativos, uno puede decir que de la variabilidad del PBI, cuánto crece, cuánto baja, cuánto se mueve el PBI en el tiempo, la mitad se explica por factores externos y la otra mitad más o menos se explica por factores locales. Entonces, lo que pasa en el mundo para una economía peruana que es pequeña y bien abierta es bien potente. Explica la mitad del crecimiento o la mitad de lo que pase con el PBI. Esos métodos cuantitativos que nos permiten, el término correcto es descomponer la varianza del PBI, también nos permiten decir o anticipar, usando la experiencia del pasado y esas estructuras econométricas, qué podemos esperar de un choque de precio de metales sobre variables como la inversión o sobre el empleo. Hemos utilizado estos métodos y uno encuentra esto. Para explicar brevemente cómo se ve este gráfico, un choque, una caída de los precios de exportación, equivalente a una desviación estándar de su variabilidad normal, genera un comportamiento histórico. La historia nos dice que un choque así genera una evolución como la que está acá en la inversión. Una caída, cada periodo de acá es un trimestre, una caída que se acumula y que llega al máximo impacto, el máximo impacto se acumula en los 2 años. Eso es lo que nos dice la historia y las herramientas que ustedes van a aprender en las clases de econometría. En empleo también se puede hacer análisis y acá ven que es un comportamiento algo distinto, ¿no? Primero no es tan fuerte, no es tan directo, pero luego se genera un impacto también a los 2 años. Y estas líneas de acá hablan acerca de la confiabilidad de este estimado, ¿no? Si esto fuese 0, uno no podría asegurar de que hay un impacto, pero hay un impacto que es significativo. Entonces, eso es lo que nos dicen las herramientas, la teoría, los datos y los métodos cuantitativos. Veamos qué pasó. Esto es lo que la teoría nos diría antes. Vamos a ver efectivamente qué sucedió. Si es que lo que anticipó la teoría, anticiparon los métodos cuantitativos, efectivamente se observó. Porque ya estamos después de varios años del choque. El primer impacto que nos decía es que va a tener un impacto sobre el valor de las exportaciones. Y sí, lo ha tenido. Pueden ver en pantalla, el valor de las exportaciones ha bajado de casi 50.000 millones a 35.000 millones de dólares. Es un choque bastante fuerte. El impacto sobre el tipo de cambio también se ha dado, ha pasado de niveles menores a 3 a niveles cercanos a 3.40. Ha tenido un impacto importante en el tipo de cambio. Sobre la inversión también, venía creciendo a tasa de 25% y ahora está cayendo. 2 años seguidos de caída. Y este año 2016 esperamos una caída nuevamente. PBI, crecimiento de la actividad económica, su Y, ¿a qué velocidad crece? Venía creciendo 6%, 7%. ¿Cuánto crece ahora? 3% más o menos. Puntos más, puntos menos, alrededor de 3%. ¿Se acuerdan cuánto le dije que dependía del mundo del crecimiento del PBI? La mitad, ¿no es cierto? Ha venido un choque fuerte, ya no tenemos impulso externo, hemos desaparecido ese impulso externo. ¿Y cuánto crecemos? La mitad, ¿no? Tiene relación con lo que la econometría, los métodos nos dicen. Entonces ha tenido un impacto potente. Eso por el lado del impacto macroeconómico. Y hasta ahí muchos análisis macroeconómicos se quedan, porque es suficiente analizar qué pasa con el PBI, la inversión, el empleo, etc. A nivel de consultoría tenemos que ir un poco más allá y analizar qué pasa con las empresas, con las familias o cómo reacciona el gobierno. Vamos primero con las empresas. ¿Qué pasa para las empresas en un contexto así? Los precios bajan para la minería o para el resto de la actividad económica, las ventas se debilitan, crecimiento económico es menor crecimiento de ventas, las ventas se debilitan, los márgenes se ven afectados.
los márgenes de utilidades, ¿no? Lo que uno maximiza en su función, maximiza utilidades en función a tal, ya, esas son las utilidades. Esas utilidades, que eran como porcentaje de las ventas en la minería cercanas a 50%, ahora están cercanas a 20%. En consumo masivo, retail, material de construcción, sectores diversos, también había una disminución en ratio de utilidades, pero quizás les sorprenda que no ha sido tan marcado, ¿no es cierto? No ha sido un desplome de las utilidades. ¿Por qué creen que pasa eso? Ustedes están aprendiendo seguramente ahora que las empresas que hacen maximizan utilidades frente a cualquier entorno, ¿no es cierto? Entonces, esto nos habla de que las empresas están reaccionando a un entorno distinto, de efecto ingreso negativo, precios relativos diferentes, como las empresas están, aún en este contexto, tratando de maximizar utilidades. ¿Cómo lo hacen? Cambiando sus estrategias. Si no puede controlar uno los ingresos, ¿cómo maximiza utilidades? Costos, ¿no es cierto? Minimiza costos. Y eso es lo que están haciendo las empresas, casi como si hubiesen salido de la clase de Economía en la Pacífico, ¿no? ¿Cómo demostramos que eso está pasando? Cuando preguntamos a las empresas más grandes del Perú, ¿cuál es la estrategia dominante de estos años? O, en verdad, cada año le preguntamos sobre la estrategia dominante para el siguiente año. Muchas de ellas dicen, voy a reducir costos como estrategia principal. Miren, en el 2013, la mitad más o menos decía que su principal objetivo era reducir costos. Eso en el 2014, ya con el choque, con el golpe, encima, eso sube a 70%. Ha aumentado el porcentaje de empresas que dice, yo voy a priorizar el ajuste de costos. Evidente. Y eso se mantiene en 2015. Eso, ¿a qué le quita importancia? A todas esas estrategias que buscan maximizar ingresos, ¿no? Maximizo ingresos o minimizo costos. Entonces, aumenta la importancia de minimizar costos y reduce la importancia de maximizar ingresos porque el entorno está duro. Y de hecho eso se puede observar con el porcentaje de empresas que dice, como prioridad voy a tener la expansión a provincias, que busca de nuevos mercados, ¿no? Expansiones. Eso pasó de 50 a 30. Hay menos empresas que tienen como prioridad la expansión a nuevos mercados. Algunos ejemplos, no voy a desarrollar todos, pero algunos ejemplos de cómo reaccionan en la vida real las empresas para defender sus márgenes. Bacus, por ejemplo, en pleno golpe, en plena desaceleración, las ventas crecen poco, en Bacus las ventas crecen alrededor de 1%, han mejorado sus utilidades. ¿Cómo lo han logrado? Como menciona ahí, han vendido propiedades que no necesariamente producían mucho, tenían una productividad marginal menor, las han vendido, han tenido medidas de reducción de costos y búsqueda de eficiencias. Todo eso explica buena parte de esta mejora en utilidad. Las empresas reaccionan. Lindley también, reducción de costos importantes que ha generado que en plena desaceleración ganen más plata, ¿no? Sus utilidades han sido mayores a pesar de la desaceleración. Los gastos operativos de Yura también han disminuido, ¿no? Busca de eficiencias. Y Alicorp, que tenía deudas en dólares, ingresos en soles, la depreciación les afectaba, ¿no? Porque en soles, con la depreciación, el peso de la deuda aumenta, han cambiado sus portafolios de pasivos a activos para ser menos vulnerables a la depreciación y eso ha permitido que las pérdidas por depreciación también bajen. Son ejemplos distintos, variados, de cómo las empresas reaccionan en este entorno. Esas empresas, ahora hablamos de familias. Y acá, alguno me pasó unos gráficos que ustedes no sé si han visto o van a ver dentro de unas semanas. La relación entre las empresas y las familias es el mercado laboral. Entonces ustedes pueden ver arriba, esto se puede interpretar como un gran choque de demanda, la demanda es menor, ¿no? Eso baja el Q, baja la producción, baja la producción acá, dado esta fusión de producción, genera una menor demanda de empleo, ¿no? Y salarios en el mercado de trabajo, esto se refleja en una menor demanda de empleo y menores salarios. Eso es lo que nos dice la teoría, nuevamente. Vamos a ver si esto se observa, o se ha observado, o se va a observar en la vida real. Este es el dato de la vida real del crecimiento del empleo. Y acá es donde ustedes deben, si se han quedado dormidos hasta ahora, deben tomar más atención, porque les va a importar bastante. Este es el crecimiento del empleo formal. Es el empleo al que ustedes aspiran, es el empleo de mayor calidad, que tiene todos los derechos, todo lo bueno.
este empleo crecía a tasa de 5% hace unos pocos años. Eso es más o menos 150.000 puestos de trabajo formales por año, adicionales, ¿no? 150.000. Pero miren cómo baja la velocidad de crecimiento del empleo. De 5 baja al 2015 un crecimiento de solamente 1%. ¿Qué quiere decir eso? Que en vez de generar 150.000 puestos de trabajo formales por año, ahora ¿cuántos se generan? Más o menos 30.000. ¿Cuántos entran al mercado laboral cada año? No solamente universidades, sino total, en todo Perú, 200.000 mínimo. Generalmente 250.000, uno puede mover por ahí, depende del año, pero pongamos que sean 200.000 personas, solamente se generan 30.000 puestos de trabajo formales. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo reacciona el mercado laboral peruano? En el Perú el desempleo no es un mecanismo de ajuste porque no hay seguro de desempleo y nadie se puede dar el lujo de no trabajar. Si uno no encuentra un trabajo formal, tiene que autoemplearse o aceptar un empleo informal, ¿no? Entonces, lo que uno puede anticipar con el conocimiento de este choque, el conocimiento de la teoría y el tamaño de los mercados, puede anticipar que probablemente el empleo informal va a aumentar. Pero no solamente eso, sino que el poder de negociación de los trabajadores baja, ¿no? De hecho, cuando les preguntamos a las empresas sobre cómo ven el mercado laboral, hay cambios bien importantes. El primer cambio que quería, y estos dos cambios que voy a mencionar, reflejan que el mercado laboral está más frío. El primer cambio que quería mencionar es acerca de la percepción de los empleadores, de sus futuros empleadores, acerca de cuán difícil va a ser conseguir trabajadores calificados. Cuando el crecimiento es alto y la demanda es fuerte, es difícil conseguir trabajadores calificados. El poder de negociación está en los empleados, en los trabajadores. Pero ahora, el porcentaje de empresas que dice que va a ser difícil encontrar trabajadores, que no va a ser difícil encontrar trabajadores, disculpen, ha pasado de 20% a 40%. O sea, hay más empresas que perciben no van a tener ningún problema en conseguir trabajadores. Si nadie está demandando, voy a ser de los pocos que va a demandar trabajadores, la oferta va a estar creciendo igual, así que va a haber una fuerte competencia entre trabajadores por querer trabajar conmigo. Y de hecho, por eso, cuando se les pregunta a las empresas sobre su política de aumentos salariales, veamos también cambios bien interesantes. Solamente detengámonos en esta parte que acabo de subrayar a la derecha, que es el porcentaje de empresas que dice no voy a subir salarios. Este porcentaje de empresas ha aumentado en los últimos años. Antes, solamente 24% de empresas decía no voy a subir salarios, ahora la mitad de empresas dice no voy a subir salarios. Uno dice, bueno, veamos el vaso medio lleno, ¿no? La otra mitad sí va a subir salarios. Pero de los que sí van a subir salarios, la gran mayoría lo va a hacer de manera selectiva, aumentos selectivos, no aumentos generalizados. Entonces, vean cómo en la vida real se empiezan a gatillar algunas de estas consecuencias que la teoría nos anticiparía. Mercado laboral, no solamente el mercado es demanda de trabajadores, sino también lo que pasa con los precios. Recuerden el gráfico que puse arriba a la derecha. Menor demanda de empleo, pero también los salarios reales se ven afectados. Y en la vida real lo que se ha visto en los últimos años es que el crecimiento de los salarios reales también se ha debilitado. Los salarios reales crecían a tasa de 5% y ahora, con un mayor poder de negociación de los empleadores, los salarios reales suben solamente 0,5%, o sea, prácticamente nada. ¿Qué impacto tiene eso en las familias? ¿O esas son solamente cifras que en realidad nadie siente, nadie percibe? Cifras que solamente los ven los macroeconomistas y la población no lo percibe. Bueno, preguntemos a las familias directamente. Nosotros en Apoyo hacemos todos los meses encuestas a las familias en Lima. Y le preguntamos varias cosas. Y entre esas cosas preguntamos, ¿cómo está tu situación económica familiar hoy en comparación con lo que era hace 12 meses? ¿No? Muchos responden igual, otros responden mejor, otros responden peor. Lo que estoy graficando acá a la izquierda es el porcentaje de familias que dicen hoy día estoy peor que hace 12 meses. Y vean que ese porcentaje está alrededor antes de 15%. Y vean cómo con la desaceleración del empleo que he mencionado ha aumentado
el porcentaje de familias que dice que en el último año ha empeorado. Entonces tenemos varias fuentes de información que todas apuntan a la misma dirección. ¿Por qué se ha deteriorado? Quizás el mercado laboral, como dice la teoría, es el causante. Y la verdad es que las respuestas sugieren que eso es así. Ha aumentado también el porcentaje de familias que dice hoy día es más difícil encontrar un trabajo. ¿No? ¿Cómo reaccionan las familias? Acá empezamos ya a sacar algunas conclusiones de negocio para las empresas. ¿Qué deberían esperar? Si uno es Bacus, uno es Alicorp, uno es Lindley, ¿qué debería esperar que pase con sus consumidores? ¿Cómo van a reaccionar las familias a un entorno como el que he descrito? Hay dos maneras de reaccionar. Si es que uno cree que el choque es temporal nada más, que voy a estar mal este año, pero luego voy a estar mejor, entonces la solución óptima no es ajustar mis niveles de gasto. Mi solución óptima es tomar deuda. Suavizo el consumo. Es un choque temporal, me acomodo, tomo deuda y luego mejoro y pago mi deuda. No tengo por qué sacrificar mi bienestar. No, recuerden, maximizar utilidad depende del consumo. No tengo por qué sacrificar mi utilidad o mi bienestar si es que el choque es temporal. Entonces algunos toman más deuda. Y acá sucede algo bien interesante. Cuando uno ve lo que pasa usualmente con el crecimiento del empleo y el crecimiento del crédito de consumo, usualmente vienen de la mano, ¿no? Ustedes fíjense solamente hasta acá, de acá hacia la izquierda. Uno es el crecimiento del crédito, es el crecimiento del empleo. No, más o menos se mueven igual. Tiene sentido. Más empleo formal, más acceso al crédito, más sujetos de crédito. Pero miren lo que ha pasado acá. El empleo ha seguido desacelerándose, como dije anteriormente, a crecer prácticamente cero. Y mientras eso sucedía, ¿qué pasó? El crédito de consumo empieza a acelerar. ¿Qué quiere decir eso? Que algunas familias que han visto afectados sus ingresos han enfrentado el entorno tomando deuda. La pregunta es si es que eso se puede sostener en el futuro. Si es que la tesis es que el choque es temporal y luego voy a recuperarme, es sostenible. Voy a conseguir un empleo, voy a ganar más plata y voy a pagar mi préstamo. Pero ¿qué pasa si el choque es más permanente? No necesariamente es algo que se pueda sostener, implica solamente una cosa. O puede implicar algo concreto para el entorno de negocio de los bancos. Tu riesgo aumenta. Si yo soy un banco y voy a hacer préstamos, yo como consultor le voy a decir, el riesgo de tu cartera puede aumentar, la morosidad puede aumentar, esto puede afectar los márgenes. Tiene que ser más cauteloso. Y a las familias, si uno le vende, si uno es Bacus, Lindley o Alicorp, y depende del consumo de las familias, yo qué le voy a decir como consultor, es posible que tu demanda se vea afectada más adelante porque las familias tienen que pagar deudas, ¿no? Entonces va a ser un mercado más competitivo y quizás sea necesario hacer algunas ofertas. Otros están ajustando gastos. De hecho, el año pasado, más o menos ya con el golpe, 2015 ya se sentía el golpe, 70% ajustaba el gasto en algún rubro. ¿Ha reducido eso? No, ha aumentado. Ha aumentado el porcentaje de hogares que dice que reduce su gasto en algún rubro de 70 a 77%. ¿Dónde gastan principalmente? ¿Dónde ahorran, disculpen? Principalmente donde se puede ahorrar, en los gastos postergables. Entretenimiento, la disco, la chela, ¿no? Aunque algunos no pueden renunciar a esos consumos, pero los que sí reducen esos consumos, ropa, bienes durables, mejoras en el hogar, etcétera, ¿no? Entonces ahí hasta ahora he hablado cómo reaccionan las empresas, cómo reaccionan las familias, cómo reaccionan, sí, en términos generales, y qué pasa con cómo reacciona el gobierno, cómo reacciona la política macro. Uno como macroeconomista o policy maker tiene herramientas para enfrentar un choque de este tipo. Según la teoría, está la política fiscal, está la política monetaria. Los instrumentos de política que nos dicen que se deben aplicar en un contexto así es, si es que hay desaceleración, el gobierno puede gastar más para compensar la menor demanda privada con mayor demanda pública. Y así modero, suavizo el PBI. O puedo bajar impuestos con el mismo objetivo. O el Banco Central puede bajar la tasa de interés para bajar el costo del crédito, incentivar a que empresas
en un contexto de mayor incertidumbre, menor perspectiva de crecimiento de las ventas, igual inviertan, tomen préstamos para invertir, o familias que tomen crédito de consumo para acomodarse al nuevo entorno, como es lo que mencioné anteriormente. Eso es lo que dice la teoría y ustedes lo van a aprender. Veamos efectivamente qué ha pasado a partir del choque con la política fiscal. En primer lugar, no hubo impulso fiscal. La teoría hubiese anticipado que el gobierno, si tiene dinero, lo va a gastar para compensar el menor crecimiento de la demanda. Pero ¿qué pasó con el crecimiento del gasto público? Después de crecer 10%, 7%, 2015, donde teníamos el golpe encima, no creció. Uno dirán que no saben de economía. No, obviamente saben de economía y tenemos un excelente Ministerio de Economía. No es que no sepan que deben gastar más, pero acá empiezan algunos factores que afectan a las decisiones de política para hacer una respuesta óptima. En el caso particular del año pasado fue que hubo nuevos alcaldes y nuevos gobernadores regionales que tenían en sus manos la inversión pública, 2/3 de la inversión pública, y que como eran nuevos no sabían cómo gastar. Entonces, y son 2/3 de la inversión pública. El gobierno central, el Ministerio de Economía, el que maneja la política fiscal, tiene poder solamente sobre 1/3 del gasto de inversión pública. Tiene una mano atada, por lo menos. Y eso explica en buena cuenta que el gasto público haya sido bajo. Entonces, este es un contraste con la realidad que a veces uno tiene que entender para entender por qué es que el gasto público crece poco, a pesar de que debería haber crecido más, ¿no? Pero como no tenía ese brazo de gasto público, utilizó el otro brazo de bajada de impuestos y redujo el impuesto a la renta para empresas y para familias. No puedo gastar, bajo impuestos. No quedaba de otra. El problema es que el impacto que tiene en la economía el gasto público es muy distante, muy diferente al impacto que tiene en la economía la reducción de impuestos. Y eso es lo que ustedes van a aprender como lo que es el multiplicador keynesiano, ¿no? El impacto de un aumento de gasto tiene un impacto sobre la economía diferente y usualmente es alto. Si yo aumento el gasto público, el impacto sobre la actividad económica es mayor que efectivamente solamente ese gasto del gasto público, ese aumento del gasto público. En cambio, el efecto multiplicador de la bajada de impuestos es bajo, porque si uno le baja impuestos, uno lo puede ahorrar, ¿no es cierto? Si es que, aparte yo estoy tratando de defender utilidades, ¿no? Si me bajan impuestos, es una ayudita para mejorar mis utilidades, ¿no? Entonces, uno combina estas dos políticas, una que no funciona, una que no se dio con multiplicador alto y una que sí se dio pero con multiplicador bajo. Al final lo que tenemos es que el impulso fiscal, cuando uno cuantifica el impulso fiscal sobre la economía, fue negativo. Cuando se tenía que darse el impulso fiscal fuerte, positivo, fue negativo por esta combinación de políticas, ¿no? Entonces ahí, digamos, no fue muy bueno. El impulso de la política monetaria, por otro lado, está, pero también tiene algunas limitaciones. Ustedes van a aprender que el Banco Central mueve la tasa de interés sobresimplificando el tema, viendo actividad económica y viendo inflación. No solamente ve actividad económica y no solamente ve inflación. Bueno, el objetivo central del Banco Central es mantener la inflación estable alrededor de una meta de 2%, con un punto más, un punto menos. Ese es el objetivo central. Pero lo que determina el movimiento de la tasa de interés son los cambios en ambas variables, actividad e inflación. ¿Qué pasa con la actividad? Primero esta. ¿Qué pasa con la actividad? Cuando uno ve el ciclo económico del PBI no primario, de la actividad que depende bastante de la demanda, vemos que se ha deteriorado de manera notable, ¿no? Estamos creciendo menos de lo que podríamos crecer utilizando la capacidad instalada de la industria, de la economía, ¿no? Estamos por debajo de nuestro potencial. Eso es lo que está pasando con la actividad económica y visto aisladamente, esto que generaría hacia adelante, menor inflación hacia adelante, ¿no? Porque demanda débil, menor inflación hacia adelante. Y generaría que la tasa de interés del Banco Central debería bajar. Pero no solamente uno debe ver eso, también uno ve la inflación.
Y la inflación, a pesar de que la demanda está débil, la inflación está por encima del rango que mantiene cómodo el Banco Central. Y el Banco Central tiene una meta de inflación. Su objetivo central es mantener la inflación en línea. Por lo tanto, eso limita que el Banco Central baje la tasa de interés. ¿Qué ha pasado con la tasa de interés? La principal medida de política monetaria, lo que mueve el Banco Central es la línea azul, es la tasa de interés nominal. La estuvo bajando con el choque, pero lamentablemente como las expectativas de inflación y la inflación empezaron a aumentar, en buena cuenta por tipo de cambio, buena parte de nuestros insumos manufactureros son importados, 40% de los insumos de manufactura son importados. Sube el tipo de cambio, se encarece, ¿no? Debido en buena cuenta a eso, las expectativas de inflación aumentan y el Banco Central tiene que reaccionar. Entonces sube la tasa de interés nominal a 4,25, mientras que la tasa de interés real, ¿no?, la que controla por inflación, se ha mantenido en niveles bajos. Hoy día la política monetaria continúa siendo expansiva, sigue incentivando la actividad económica, pero no lo está de una manera limitada por cómo aumenta la expectativa de inflación. Resumiendo, y acá estoy acabando, conclusiones sobre cómo reaccionan las empresas, las familias y el gobierno. ¿Qué he dicho en estos 37 minutos que voy hablando? Las empresas, frente al choque, ¿cómo reaccionan? Ajustan sus costos para mantener márgenes, hacen su maximización de utilidades, como ustedes están aprendiendo. Parte de esa maximización de utilidades implica ajuste de costos y posponer planes de inversión. Eso explica que la inversión caiga y que el empleo crezca a un ritmo bastante bajo. Familias que ha empeorado y una reacción a través de toma de deuda y de ajuste de gastos, dependiendo de cómo esté uno, ¿no?, de quién sea. Si uno está muy expuesto a deuda, está sobreendeudado, no puede tomar más deuda, así que tiene que ajustar gastos. Entonces, bueno, eso es lo que acabo de decir. La política fiscal no impulsó la economía más por razones de la política, más que de política económica, es de la política, nuevos alcaldes, nuevos gobiernos regionales, y el Banco Central mantuvo la tasa de interés real baja, pero de alguna manera limitado por el aumento de expectativas de inflación y de inflación. Dicho eso, nuevamente, a pesar del golpe, el Perú se ha mantenido de pie. Eso es algo que hay que reconocer. Y realmente esto es un logro de la buena política macroeconómica que se ha hecho en el pasado durante los años buenos. Esto es algo que no pueden decir otros países de Sudamérica. Cuando uno ve el crecimiento de Sudamérica actual, ve muchas diferencias. Y muchas de las diferencias que vemos ahora se explican por quienes hicieron buen manejo macroeconómico y quienes hicieron mal manejo macroeconómico. Más particular, de manera más concreta, la diferencia está entre quienes lograron ahorrar durante los periodos buenos o aquellos que se tiraron toda la plata durante los periodos de años buenos y ahora no tienen ahorros con los cuales aguantar el golpe. Los que tuvieron una pésima política macroeconómica son los que están en rojo. Venezuela, Brasil, Argentina también, y Ecuador, muy dependiente del precio del petróleo. En Ecuador, por ejemplo, el sector público representa la mitad del PBI. Y todo el financiamiento del sector público depende del petróleo. Si el precio del petróleo pasa de 150 a 30, ¿qué creen que va a pasar con la actividad económica? Van a tener que ajustar gasto. Y ese gasto es la mitad del PBI, ¿no? Entonces, es un mal manejo macroeconómico. Bolivia, algo de eso va a tener. El resto de países, esas son proyecciones de nosotros, pero hay algunos que son más optimistas incluso que nosotros, crecimiento positivo, ¿no? Esto es algo de lo cual hay que estar orgullosos. Es un buen manejo de la economía, la que permite que las familias sigan gastando más y que el bienestar de la gente sea poco afectado o ha permitido limitar el impacto negativo sobre el bienestar de las personas, el buen manejo macroeconómico. Pero también hay retos, no hay que negar que hay retos importantes. Con esto ya acabo. La actividad económica, más adelante ustedes van a aprender que uno la puede separar en dos. Parte del crecimiento
es crecimiento del PIB potencial y parte del crecimiento es el crecimiento del ciclo, ¿no? El golpe generalmente genera un ciclo negativo, que crecemos por debajo del potencial. Eso es lo que está pasando ahora. Pero también lo que sucede es que el PIB potencial está creciendo menos. El PIB potencial es lo que el Perú puede producir utilizando eficientemente todos sus recursos. Y uno ve que en los últimos años el PIB potencial crecía 6% y ahora crece cerca de 4%. Eso es grave. Es el crecimiento que se puede sostener sin generar inflación, por ejemplo. Eso ha bajado y es grave. Pero no solamente eso, sino que por el choque externo, nosotros hoy día crecemos incluso menos que ese crecimiento potencial. Entonces, el reto de la política macroeconómica hacia adelante, no solo macroeconómica, pero principalmente macroeconómica, es mejorar el crecimiento del potencial y mejorar el crecimiento observado para que se alinee con el crecimiento potencial. La política fiscal y la política monetaria tienen un rol bien importante en lo segundo, en hacer que el crecimiento observado se alinee con el crecimiento potencial. Se preguntarán, ¿por qué el PIB potencial ahora crece menos? Cuando uno separa nuevamente el PIB, ahora separamos el PIB potencial solamente, el PIB potencial puede crecer porque acumulan factores productivos, tengo más máquinas, tengo más trabajadores, o porque las máquinas y los trabajadores se vuelven más productivas, que es la productividad. Haciendo estimaciones, obviamente acá hay margen de error, pero haciendo estimaciones uno puede encontrar que lo que ha venido desacelerándose en los últimos años es el crecimiento de la productividad. A tal punto que en el 2015 el crecimiento del potencial fue 4, pero con un crecimiento del potencial prácticamente 0. Este es el principal reto que tiene el próximo gobierno para reimpulsar la actividad económica y volver a crecer a tasas que permitan mejorar el bienestar de la gente, reducir la pobreza, etc. Y esto, lamentablemente, no pasa mucho por la política fiscal ni macro, sino pasa por otro tipo de reformas, más micro, digamos, ¿no? Eso es lo que van a aprender en otros cursos. ¿Por qué es importante el crecimiento del potencial? ¿Por qué es importante el crecimiento que pueda sostener en el largo plazo, más allá de las subidas y bajadas cíclicas? Es bien importante defender cada punto del crecimiento que podamos tener, porque eso marca una gran diferencia para el bienestar de la gente en el largo plazo. Y este es un gráfico que muchas veces se usa, pero justamente se usa porque es espectacular. En este gráfico, déjenme mostrarles, esta línea es el PBI per cápita que hoy día tiene Chile. ¿De acuerdo? Y este nivel es el PBI per cápita que tiene Perú hoy día. Hoy día, en términos muy simples, un peruano gana la mitad, más o menos, ¿sí?, de lo que gana un chileno. ¿Queremos ganar más? Evidentemente. El reto es de crecer y de mejorar los niveles de ingreso. ¿Cómo hacemos eso? Creciendo. No hay otra forma que aumentar los salarios o los ingresos por medio de la gente. Tenemos que crecer. No hay otra forma. El resto son cuentos. Y vean, y estas líneas nos marcan el crecimiento del PIB per cápita, si es que el PIB crece 6% en promedio durante los próximos años, 5, 4, 3 o 2. Y miren las diferencias tan marcadas que eso tiene sobre el año en el cual igualamos el PIB per cápita que hoy día tiene Chile. Si crecemos a 6% cada año, que es lo que veníamos creciendo con el impulso externo, igualamos a Chile en el 2027 más o menos. Si crecemos 6%, recién en el 2027 vamos a igualar lo que hoy día disfrutan los consumidores chilenos, la población chilena. Si crecemos 5%, igualaríamos a Chile en el 2030, y si crecemos 3%, nos estancamos en el ritmo de crecimiento actual, hoy día estamos creciendo 3%, si nos estancamos en el ritmo de crecimiento actual, ¿cuándo igualamos a Chile? Cuando ustedes sean papás, ¿no? O abuelos, no, papás. Sus hijos van a beneficiarse de ese nivel de PIB per cápita. Recién en el 2040 vamos a igualar al nivel de ingreso per cápita que hoy tiene Chile. Por eso aquellos que digan que el crecimiento no es importante, que hay que hacer otras cosas, están mintiendo. El crecimiento, quizás para una economía como la peruana con ingresos bajos, el crecimiento es lo más importante y lo que hay que buscar. Acá me quedo. Muchas gracias.
Muchas gracias, José Carlos. Sobre todo porque la charla ha sido muy didáctica y relacionada muy bien prácticamente en todas las diapositivas, lo que discutimos en clase y los datos presentes de la economía peruana. No, yo voy a hacer un par de comentarios nada más chiquitos para darle oportunidad sobre todo a ustedes para preguntas, aclaraciones. Empezando del final hacia adelante, digamos, es bien sorprendentemente impactante ese gráfico donde muestras que la productividad total de los factores prácticamente ya ha dejado de crecer y en los últimos 3 años la brecha ha sido impresionante. Entonces, la pregunta es, ¿qué historia hay detrás de eso, ¿no? Porque si uno lo ve muy micro, no es tan fácil pensar que de la noche a la mañana ya no hay ganancias de productividad que se puedan hacer. ¿Por qué se agota tan rápido en un periodo tan corto? Eso me parece que es un comentario, una pregunta que podríamos, que José Carlos podría abordar. Al menos a mí en particular me ha parecido muy ilustrativa de lo que puede estar pasando con la economía peruana. Es cierto que nosotros que miramos hace tiempo la economía peruana, vemos que los temas de tramitología y esto realmente nos han terminado de enfermar. No obstante, sorprende que sea tan rápido ese impacto, ¿no? ¿Por qué no pasaba antes? Estaba medio escondido por el impacto de la ventaja que teníamos de que China estaba creciendo muy rápido y ahora recién, digamos, estamos develando la realidad. Es un tema que me parece interesante hasta para papers académicos, cómo encontrar una historia detrás de esos números. Bueno, y el otro comentario que quería hacer es el tema de la política fiscal, ¿no? Es verdad que la política fiscal es mucho más difícil de manejar que la política monetaria. La política monetaria se necesitan algunos pocos instrumentos y un directorio ordenado que se reúne semanalmente para tomar las decisiones. El caso de la política fiscal, hoy día comentábamos en clase, son como 3.000 instituciones al final que tienen algo que ver con la política fiscal. Entonces, bien complicado y eso pone retos muy fuertes para el manejo no solo actual, sino futuro de la economía peruana, ¿no? Siempre tratamos de ser contracíclicos, es decir, ahorrar en tiempos buenos y gastar en tiempos malos, pero si tenemos este brazo de la política, que es la política fiscal, que no funciona bien, estamos, como decía José Carlos, con una mano atada, ¿no? Y eso nos resta bastante eficacia al poder de las políticas para tratar de suavizar los ciclos económicos. Esos son 2 temas que me parecen de los más importantes que ha tratado José Carlos y que quizás en una rueda final puede comentar. Y ahora lo que quisiera es darle la palabra a ustedes para que hicieran algunas preguntas a nuestro distinguido expositor. ¿Qué propondría usted, digamos, para mejorar la política fiscal que tenemos ahora y mejorar el crecimiento? Ok, buena pregunta. Vamos a acumular algunas preguntas para que sea más eficiente el uso del tiempo. Quisiera saber qué tan factible sería, o sea, con el choque externo, bajar el IGB. O sea, ahora último con las elecciones, varios candidatos han propuesto bajar el IGB progresivamente. ¿Qué tan factible o qué consecuencias tendría esto? Muy bien. Segunda pregunta sobre política fiscal, está muy bien. Ahí hay otra pregunta. Yo quería preguntar qué métodos podríamos de repente aplicar para que el PIB per cápita peruano pueda alcanzar al chileno en menos tiempo que el 2027. Muy bien. Creo que es Giancarlo, me parece que es el que pregunta. Está muy bien. Es la parte final, ¿no? De qué hacer con el producto potencial para avanzar más rápido, ¿no? Porque el gráfico es realmente espectacular, pero nos deja bastante tristes y frustrados. Sí, tenía la pregunta de que si la tendencia de aumento de la deuda de consumo y disminución del trabajo formal continúa, ¿podríamos esperar ver un escenario como el del 2008 en Estados Unidos? Muy bien, la parte financiera, el crecimiento del crédito al consumo.
que sí ha sido una de las pocas variables que ha estado creciendo últimamente. Respecto a la primera, de cómo mejorar la política fiscal, lo que mencioné es una hipótesis, bueno, que es casi confirmada, ¿no? Que buena cuenta de esta mano atada del Ministerio de Economía es que 2/3 del gasto de inversión pública están en manos de los gobiernos locales y regionales, y que por el cambio de autoridades, por un lado, y segundo, vinculado a eso, que el cambio de autoridades genera nuevas gentes en los puestos y que estos no saben cómo utilizar los mecanismos de gasto público, no saben cómo plantear proyectos, por ejemplo, que pasen el SNIP. El SNIP es el filtro de calidad de la inversión pública, que es muy importante, muy necesario, porque impide que tengamos un uso de recursos inadecuado, como, no sé, monumentos al sombrero, monumentos a la hojota, que en algunos lugares pobres vemos, lamentablemente. Entonces, si esa hipótesis se acepta, la solución va por dos lados, ¿no es cierto? La primera es tratar de darle un poco más de institucionalidad y profesionalismo a los cuerpos técnicos dentro de los gobiernos locales y regionales, de tal manera que si es que cambia un alcalde, no necesariamente pueda cambiar a los técnicos que están detrás de la formación de los proyectos de inversión pública, ¿no? Esa es una manera que se deriva de la hipótesis. La otra es, y hay algunas quejas, que el SNIP es muy duro, muy fuerte, es un filtro muy restrictivo y que hace que una persona, que sea muy difícil pasar ese filtro. Y ahí hay unos planteamientos que dicen que el SNIP no es que deba eliminarse, porque es muy importante que exista, pero sí que deba reformularse para que no sea solamente una barrera a la entrada a los proyectos de inversión pública, sino también una fuente de apoyo a los proyectos de inversión pública. Los que mejor saben desarrollar proyectos son los del SNIP, pero lo que hacen ellos es reciben un proyecto y te dicen no, sorry, te vas. Y mira tú cómo lo haces. Hasta disfrutan rechazando proyectos. Cuando una posible solución es que eso suceda, ¿saben qué? Disculpa, tu proyecto es malísimo, no lo puedo aceptar, pasa a la siguiente ventanilla, donde va a haber expertos que te van a asesorar acerca de cómo mejorar tu proyecto. Esas dos medidas, profesionalismo y mejorar el SNIP, son, creo que, políticas bien importantes para mejorar la política fiscal. Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta tenía que ver con el IGB. Efectivamente, hay candidatos que mencionan que hay que bajar el IGB. La tesis ahí, o la hipótesis, es que al bajar el IGB, eso va a, de alguna forma, como baja los precios, el costo de la formalidad baja, eso va a generar aumento de la formalidad y aumento de la recaudación. Bajó el IGB, bajó la tasa y aumenta la recaudación. Cuando hemos visto en la oficina la experiencia de los movimientos, nuevamente, ¿no? Esta es una hipótesis, y ¿qué nos dice la herramienta? ¿Qué nos dice qué hemos aprendido o qué están aprendiendo ustedes en las aulas? Veamos la teoría y veamos la data y veamos métodos cuantitativos. Hagamos ese mismo procedimiento. La teoría. Bueno, la teoría dice que depende de la elasticidad de los bienes. Si es que es muy inelástico, muy elástico, va a cambiar si es que baja el precio o si es que eso va a generar mayor demanda. También que nos dice que va a depender de la maximización de utilidad de las empresas. Si es que bajo el IGB y efectivamente eso se va a precio, a menor precio, o se va a utilidades. Depende de la industria, depende del sector, depende del ciclo. ¿Qué dice los datos y los métodos cuantitativos? En la oficina hemos visto que han habido cambios en la tasa de IGB en los últimos 15, 20 años. Entonces usamos econometría para ver si es que esto efectivamente genera mayor recaudación al final del día. Y la verdad es que hemos encontrado que no. Una bajada de un punto porcentual en el IGB hace que se reduzca la recaudación en medio punto del PBI. Entonces, la verdad es que no tenemos razones para pensar que la bajada de IGB va a generar un impacto positivo importante sobre la demanda, sobre la actividad económica, ni sobre la recaudación. Mejor de los casos se puede decir que es una medida arriesgada, ¿no? ¿Cómo subir el...? Antes de eso, del PIB per cápita y productividad, voy a hablar de la pregunta de deuda, ¿no? Que está más relacionada. Digamos, lo de Estados Unidos fue una crisis muy fuerte, en un contexto en el que
hubo un mal funcionamiento de la regulación financiera que al final de cuentas, para no entrar en detalles, permitió que el sector financiero asuma riesgos que no podía asumir, ¿no? Con los que no podía lidiar. En una economía de Estados Unidos que además el sistema financiero representa una buena parte de la economía y además ese sistema financiero estaba muy vinculado con otras partes del mundo. En el Perú hay que recordar que el crédito aún es un porcentaje, y sobre todo el crédito de consumo, es un porcentaje bajo del PBI. Eso por un lado, lo cual limita de alguna forma el daño que pueda generar sobre el resto de la economía. Hablando de riesgos, la verdad es que la regulación financiera en el Perú es muy buena. Y eso es algo, la verdad es que uno siempre habla de política macro y siempre habla del Ministerio de Economía y del BCR. La SBS, que es el regulador financiero, también hace un excelente trabajo. Eso permite, por ejemplo, que los bancos tengan casi información perfecta acerca del nivel de deuda de sus clientes. El banco puede ver si es que yo tengo una deuda solamente con ellos o deuda con 5 bancos más y puede anticipar con mecanismos de información si es que hay un riesgo de que se gatille un impago. Todo esto lo digo para decir la conclusión de que en realidad veo un riesgo muy bajo de que estamos en una situación por una situación como la de Estados Unidos, tanto por la importancia del tamaño del crédito, los vínculos que tiene con el resto de la economía y la regulación, la información, realmente hace muy difícil pensar que esto va a pasar. Lo más probable es que los bancos sean más cautelosos y puede haber, en el peor de los casos, un credit crunch, ¿no? Una restricción del crédito a algunos segmentos de la población, que al final lo que se va a traducir es en menor demanda de algunos segmentos, ¿no? Pérdida de bienestar, algunas familias van a tener que reducir su nivel de consumo si es que están sobreendeudados, ¿no? Eso es más o menos el panorama de riesgo, el escenario de riesgo. Y luego me queda la pregunta de cómo subir el PBI per cápita, vinculada también en parte del PBI per cápita a los niveles de productividad, ¿no? La verdad es que para aumentar el PBI per cápita, como traté de explicar hace un momento, no hay otra forma que crecer, ¿no? El crecimiento permite que los ingresos puedan aumentar y dado que los ingresos y los salarios son iguales a la productividad marginal del trabajo, la productividad es fundamental para que las familias ganen más. ¿Cómo hacer que aumente la productividad? Y ahí un poco la pregunta o el comentario de Gustavo, ¿no? ¿Cómo evitar cómo hacer que la productividad crezca más? Quizás tengamos que analizar también por qué la productividad se ha desacelerado tanto y se ha estancado. Entonces, ¿qué hicimos mal para que eso suceda y qué debemos hacer para que esto se revierta? Y acá la verdad es que sabemos menos. Hay que reconocer que sabemos menos. De hecho, el modelo que está detrás de lo que estamos hablando ahorita es el modelo Solow, en el cual la productividad era como el tamaño, el residuo o el tamaño de nuestra ignorancia, ¿no? Es lo que resta la parte no explicada del crecimiento económico luego de controlar por factores productivos. Pero eso hace que este estimado de productividad esconda varias cosas. Algo que no se puede negar es que por cómo se mide hay algo de influencia de la caída de precio de metales, ¿no? Hay una relación, hay una correlación empírica, no teórica está por responder, pero empírica, de menor el precio de metales y baja la productividad. Algo de eso debe estar explicando la bajada en el estimado de productividad. Pero también hay dos elementos adicionales que quería mencionar. El primero es el de todo el tema de trabas. No estoy hablando que esto sea lo más importante, pero es parte de la historia y creo que es algo que cualquier empresario hoy día les va a decir, esto es parte de la historia definitivamente. ¿Por qué? Porque cuando uno le pregunta a un empresario cuántas horas hombre ahora dedica a actividades no productivas, le va a decir que ha aumentado de manera significativa. ¿Qué son actividades no productivas? Lidiar con el fiscalizador, lidiar con los permisos, lidiar con la regulación de la seguridad y salud en el trabajo, que en realidad, de hecho, una encuesta que hicimos para el sector inmobiliario, ellos sacamos que el número de horas hombre había aumentado en 20% y había aumentado por lidiar con los permisos, tramitología, fiscalizaciones, etc. Son actividades poco productivas. La falta de infraestructura, y ahí está el otro lado, hay una relación también, voy a ver un paso atrás.
Según el modelo de Solow tenemos por un lado factores, donde está la inversión, y por otro lado la parte residual, que es productividad. Hay una hipótesis que está sin por confirmar, pero en la oficina nos parece que tiene algo que ver con lo que está pasando, es que también en una economía como la peruana hay una relación entre la inversión privada, y en particular la inversión extranjera directa que trae tecnología, conocimientos, la inversión, el K, y la productividad. Uno puede plantear la hipótesis, y ahí pueden haber papers por parte de ustedes más adelante que confirmen eso, que en el Perú, para que aumente la productividad, tiene que aumentar la inversión privada. No son cosas totalmente independientes u ortogonales en términos econométricos. ¿Por qué? Imagínense el caso en las tierras que hoy día producen papa, oyuco y alfalfa, que son muy poco productivas y quienes trabajan ahí son pobres. Imagínense que esas tierras hoy día pasan a producir arándanos, espárragos y productos de alto valor agregado que se exportan a Europa. Solamente ese tránsito de uso productivo de la tierra de actividades muy poco productivas, la misma tierra, la misma parcela, la misma hectárea, simplemente por un cambio y una mejor asignación de factores productivos, aumenta su productividad y produce más. Nosotros en Apoyo tenemos un fondo de inversiones, donde tenemos un proyecto bien bonito en Piura, es un proyecto inmobiliario gigantesco, que es sobre una tierra que antes producía arroz. Ese paso de factor tierra de usos menos productivos a más productivos implica en sí un aumento importantísimo de la productividad. Y eso viene de la mano con la inversión privada. Entonces también hay una correlación empírica, no necesariamente teórica, entre el desplome de la inversión privada y el desplome de la productividad. Muchas gracias, José Carlos. Las respuestas muy completas a todas las preguntas. No dejó de contestar ninguna pregunta. No es como en el debate del domingo donde se dejan de contestar varias preguntas. ¿Alguna pregunta más para cerrar la charla, que ha estado muy bien, ha cumplido con las expectativas que teníamos, por lo cual le agradecemos mucho a José Carlos? ¿Alguna pregunta más que se ha quedado en el tintero? Hola, ¿qué tal, José Carlos? Justo hoy más temprano en este mismo auditorio estaba justamente Julio Velarde dando algunas expectativas a puerta de las elecciones, proyecciones macroeconómicas y demás, y él justamente hablaba de alguna de las conclusiones que tú también mencionaste, que era el hecho de que la política fiscal, o sea, él decía, digamos, de que independientemente de quién ganara las elecciones, ¿no?, en principio la política fiscal del próximo gobierno entrante tendería a ser más expansiva. ¿Compartes tú esa opinión? Entiendo que en el mercado laboral hay una menor creación de empleo formal y de que hay una mayor oferta ahora. Entonces, no entiendo el sentido de aumentar el sueldo mínimo recientemente si es que esto no va a fomentar que las empresas quieran contratar más empleados. Nuestro invitado no es el presidente de la República. Yo iba a preguntar algo parecido. ¿Qué opinas sobre el alza del sueldo en un momento en el que el país se encuentra en recesión? Ya, listo. Con eso cerramos entonces. A ver, José Carlos, ¿qué va a ser de presidente? Sobre política fiscal expansiva, hay que tomar en cuenta que el entorno internacional es más complicado y que algunos países vecinos están recibiendo reducciones en sus clasificaciones de deuda, ¿no?, por el efecto de los menores ingresos fiscales, etc. Entonces, eso es simplemente para tomar en cuenta el entorno en el cual hay que mostrar la mejor cara en términos de responsabilidad fiscal para que no nos bajen la clasificación y no bajen la clasificación. ¿Por qué es importante que no bajen la clasificación? Porque si no baja la clasificación, nuestro costo de deuda aumenta y las tasas de interés para todos nosotros, si quieren comprar una casa más adelante o un préstamo más adelante, va a ser más caro. Así que no nos conviene que nos bajen la clasificación, punto. Entonces hay que ser cautelosos. Por otro lado, hay que tomar en cuenta si es que uno quiere cumplir la ley o no. La ley de responsabilidad fiscal nos pone un límite de deuda de 30% del PBI y nos obliga a converger a que el déficit fiscal, que hoy día se espera entre 2,5% y 3% del PBI, disminuye ese déficit y llega a un nivel de 1. Uno puede hacer eso si es que los ingresos aumentan o si los gastos no crecen mucho. La pregunta ¿es razonable pensar que los ingresos van a recuperarse de manera notable? Difícil, porque los precios de los metales se van a mantener bajos, el crecimiento se va a mantener bajo, y allá hay una bajada ya de impuesto a la renta que afecta eso. Entonces eso dice
que el próximo gobierno va a tener que ser muy cauteloso con el aumento del gasto y no va a haber mucho espacio, manteniendo las dos cosas que he dicho anteriormente, mucho espacio para meterle un impulso fiscal muy potente. Lo que sí se puede hacer es mejorar la calidad del gasto. Y, uno de los factores que he mencionado es que el año pasado se dio políticas fiscales que implicaron no mayor gasto, pero sí reducción de impuestos. Y eso fue poco efectivo para reactivar. Entonces, lo que nos dice el momento y las restricciones que tenemos es que probablemente tengamos que priorizar mejor los gastos, aquellos puntos donde impulse más la actividad económica, que sean más eficientes y no tanto reducción de impuestos. Entonces, más priorización más que impulso. Sobre el sueldo mínimo, yo tampoco entiendo por qué es una buena idea el subir el salario mínimo ahora. De hecho, una de las primeras veces que conocí a Gustavo fue en una conferencia de economía laboral y sucedió una cosa extraña, de que 3 personas habíamos hecho una investigación sobre el salario mínimo y concluimos la misma cosa, ¿no? El salario mínimo afecta a los trabajadores menos calificados, a los jóvenes, y en algunos estudios habla de las mujeres también. Pero el salario mínimo, subirlo en un contexto así es bastante dañino, sobre todo para las microempresas, que tienen niveles de productividad bastante bajos. Hoy día ya, sin el aumento, el 40% de las microempresas o de los trabajadores de microempresas ganan menos que el salario mínimo. Ese porcentaje puede aumentar si es que lo subimos. Otra manera de ver qué tan alto es el salario mínimo es compararlo con los niveles de salario promedio. Usualmente, el salario mínimo debe ser bajo en comparación con el salario promedio, porque es un salario mínimo, no un salario promedio, ¿no? En Estados Unidos, el salario mínimo equivale al 27% del salario promedio. En los países de la OECD, europeos principalmente, es 40% del salario promedio. Si el salario promedio es 1.000, el salario mínimo es 500. En el Perú, en las microempresas, con este aumento, el salario mínimo equivale al 90% del salario promedio. Saliendo el salario mínimo, es salario promedio. Entonces, y ahí se aplica nuevamente el modelo que ustedes van a ver. ¿Qué pasa con un control de precios? ¿Qué pasa si ponemos un precio por encima del equilibrio? ¿Qué pasa? Bueno, ustedes lo van a analizar, pero al final se genera menor empleo, informalidad, etc. Bueno, muchas gracias. Con esto damos por concluida esta actividad con un fuerte aplauso para nuestro expositor.